Bienvenidos al Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a realizar con nosotros un recorrido por su historia y sus acervos. Las primeras referencias sobre el hoy conocido Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM se encuentran en la obra del historiador de la medicina Francisco de Asís Flores y Troncoso, intitulada La Medicina en México desde la época de los indios hasta el presente. Escrita esta entre los años de 1886 y 1888. En el siglo XX, otro autor que consultó este acervo fue el doctor Fernando Carranza, al escribir su Historia de la Medicina en México, publicada en 1934. Tanto Flores como Carranza se refirieron al archivo como el propio de la Escuela Nacional de Medicina, ya que aún no se reconocía como un repositorio histórico. En los festejos del centenario del establecimiento de ciencias médicas, a celebrarse en 1933, el director de la Escuela de Medicina, Ignacio Chávez, instruye al doctor Francisco Fernández del Castillo para realizar las biografías de los fundadores y con este motivo acudió al archivo de la Escuela de Medicina, entre otros acervos, para realizar dicha investigación. Probablemente, con motivo de esa encomienda, Fernández del Castillo empezó a desarrollar su propuesta para formar un departamento dedicado al estudio, investigación, difusión y enseñanza de la historia de la medicina en nuestro país. Esta idea se concretó más de 20 años después, en 1956, bajo el auspicio del director de la escuela, Raúl Fournier Villada, quien dio cabida a las propuestas de Fernández del Castillo para conformar el Departamento de Historia de la Medicina y Enseñanza Complementaria, conocido después como Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. El proyecto de creación de dicho departamento comprendió la integración de un fondo de información histórica, que en su mayor parte se conformaría de la documentación que Fernández del Castillo rescató del archivo de la vieja Escuela de Medicina. La meta era reunir fuentes de primera mano o primarias que sirvieran para emprender investigaciones histórico-médicas, y esta pronto rindió resultados. En 1962 anunciaba Fernández del Castillo que las tareas encaminadas a la clasificación y catalogación del archivo histórico de la Facultad de Medicina habían comenzado. En el año de 1972, el Departamento de Historia de la Medicina cambió su ubicación. Del sexto piso de la facultad en la ciudad universitaria se trasladó al antiguo edificio en la Plaza de Santo Domingo, hoy Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Para la inauguración de las nuevas instalaciones del departamento y de su archivo, se dieron cita destacados hombres de la cultura, contando con la presencia de don Salvador Novo, de los doctores Ignacio Chávez, José Laguna, Raúl Fournier y del fundador Francisco Fernández del Castillo, entre otros. La misión de todo archivo histórico es el resguardo de la documentación y la disposición de esta para su consulta por el público interesado. En ese sentido, el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina cuenta con instrumentos de consulta, guías, inventarios y catálogos que orientan a los estudiosos en la búsqueda del material documental de su interés. La documentación que resguarda el archivo se divide en acervos institucionales y acervos personales. Además cuenta con una colección de bandos e impresos con documentos de gran formato. Los fondos institucionales son los siguientes: Real Tribunal del Protomedicato, Facultad Médica del Distrito Federal, Consejo Superior de Salubridad, Escuela de Medicina y Alumnos, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional,
y el Fondo Hospital General de México. Estos acervos tienen una periodicidad aproximada que va desde 1758 hasta el año de 2001, es decir, del siglo XVIII al XXI. Por su parte, los fondos personales con los que cuenta el archivo son los pertenecientes a médicos mexicanos del siglo XX que desarrollaron e impulsaron sus respectivas especialidades, a saber, José Joaquín Izquierdo, Conrado Zuckerman, Aquilino Villanueva, Salvador González Cerrejón, Ramón Pérez Irera y Enrique Santoyo Rodríguez. La temporalidad que abarcan los documentos se extiende desde 1904 hasta 1987 aproximadamente. Los fondos que constituyen el archivo histórico representan una riqueza invaluable para el estudio de la historia de la medicina mexicana y de la vida institucional. Ejemplo de ello son el gran número de tesis que han resultado de la labor investigativa en dicho acervo, artículos, libros y publicaciones diversas que han abonado al conocimiento del devenir de las ciencias médicas en México. El personal del archivo histórico participa activamente en eventos académicos por medio de conferencias, pláticas o charlas en distintos foros. Otro recurso interesante y atractivo para el público son las visitas guiadas que en condiciones normales se han ofrecido para conocer el material documental en las instalaciones del archivo. Estas suelen impartirse a jóvenes estudiantes de la carrera de medicina y muchas más, así como a grupos diversos. Por otro lado, las publicaciones no pueden ser la excepción. La escritura de artículos o capítulos de libros en medios impresos o electrónicos, tanto nacionales como internacionales, se han realizado con el deseo de difundir los materiales que resguarda el acervo, como resultado del trabajo en equipo. Y siguiendo el mismo interés de dar a conocer a los investigadores e interesados los documentos pertenecientes al archivo sobre diferentes temas, este cuenta con una publicación no periódica intitulada Colección Archivalia Médica, ideada por el Dr. Fernández del Castillo, cuya primera época inició en los años 60 del siglo XX. Después de haberse suprimido la edición de esta publicación por algunos años, se retoma en la década de los 80, para dar lugar a la segunda época de Archivalia Médica. Desde entonces se han editado 12 números, entre los que se cuentan las biografías de médicos como Valentín Gómez Farías, Rafael Lucio, Miguel Muñoz, Casimiro Lisiaga y Leopoldo Río de la Loza, entre otros. Comprende también monografías relativas a los recintos de la Escuela de Medicina, la historia del Hospital de Maternidad de Infancia y el Museo Anatomopatológico. Confiamos en que este breve recorrido por el archivo histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM sirva como una guía, ahora que no es posible hacerlo de manera presencial, para conocer su historia y la riqueza documental que resguarda. Al mismo tiempo, hacemos una invitación para que los estudiosos e interesados en la historia de la medicina mexicana se acerquen a los materiales para deleitarse en el conocimiento de una parte de la historia nacional y hacer uso de ellos para enriquecer el conocimiento de la historia institucional.